Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? A la espera de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Anhelándolo. Damos gracias al Señor. Vamos a orar para hoy entrar en este tema que tiene que ver también con los últimos tiempos. Padre amado, Señor, reconocemos que eres nuestro Creador, nuestro Padre, el Señor. Quien eres amor, Señor, quien eres perfecto, inmutable, infalible, Señor. Y que te ha placido, Señor, no solamente crearnos, sino también extender tu amor para con toda la humanidad, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y te damos toda gloria, honra, Señor, y agradecimiento, porque no somos merecedores, Señor. No somos merecedores de tu bondad, de tu gracia, de tu misericordia. Incluso somos inmerecedores porque éramos enemigos tuyos. Pero te plació, Señor, te ha placido, y toda la gloria y honra es para ti, Señor. Y gracias a tu amor, Señor, hoy podemos estar acá, por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad, y reflexionando en tu palabra. Gracias, Padre, por bendecirnos de esta forma, Señor. Y no solamente en este tiempo, sino extendernos, Señor, para una eternidad. Gracias por ello, Señor. Sabemos que pronto has de venir y pronto estaremos, Señor, en tu presencia cara a cara, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. Guíanos en esta reflexión. Habla nuestras vidas, haznos entender tu palabra, Señor. Tú eres perfecto, Señor. Tú eres completo en ti mismo. Nosotros no tenemos capacidad. Seríamos orgullosos, altivos de pensar que podemos conocerte, Señor, que podemos saber de ti, porque dependemos de que te reveles, Señor, de que te manifiestes, te muestres a nosotros por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la creación, para que nosotros podamos conocerte un poco más y poder caminar conforme, Señor, a lo que nos muestras. En tus manos estamos, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén. Vamos al tema de hoy, ¿qué de lo que han partido? Y no hay duda que al abordar el tema de la segunda venida de Cristo, tenemos que preguntarnos, tenemos que considerar lo que es la muerte, lo que es la partida de un creyente y de un no creyente también. Y tenemos que preguntarnos cómo debemos, los que creemos en Cristo, los creyentes, ver nuestra partida, el tiempo cuando se nos cumpla el tiempo de morir, de partir de este lugar e ir a la presencia del Señor. ¿Cómo lo debemos ver? Y cómo debemos ver la partida de los demás, de nuestros seres queridos. Pero también debemos preguntarnos lo que sucede desde que partimos hasta que el Señor retorne, hasta que el Señor venga. ¿Qué sucede en ese tiempo? ¿Qué sucede con los que han partido, si nos corresponde partir? ¿Qué sucede con nuestras almas en ese tiempo? Y
es clave que reflexionemos en esto, a ese tiempo de espera, a ese espacio de tiempo desde el momento que partimos hasta el momento que Cristo viene, se le ha llamado un estado intermedio. Y hoy vamos a reflexionar un poquito de eso. Así que vayamos por favor a 1 Tesalonicenses 4 y vamos a leer del 13 al 15. 1 Tesalonicenses 4 y vamos a leer a partir del 13. ¿Están allí? Dice allí la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dejamos hasta allí. Tenemos que comenzar a definir un poco la muerte. Creo que desde el primer libro de la academia ya se comienza a hablar de la definición de muerte. ¿Y qué es muerte? En una palabra, ¿qué es? Separación. Muerte es separación. Algo muere cuando algo es separado. Recordemos que el Señor o que Dios le dijo a Adán que podía tener la libertad en el huerto, pero le dio solamente una instrucción y le dijo que el día que comiese del fruto del árbol del bien y del mal, ¿qué iba a experimentar? Iba a experimentar muerte. Ciertamente morirás. Y el hombre fue desobediente y el hombre comió del fruto que justamente no debía haber comido y el hombre experimentó la muerte. Pero esta muerte que experimentó fue una muerte espiritual, no fue una muerte física. Pero fue una muerte, ¿por qué? Porque el hombre se separó de Dios, se rompió la comunión entre el hombre y entre Dios. ¿Por qué? Porque el hombre a raíz del pecado experimentó la muerte de su espíritu, la muerte espiritual. Y entonces quedó separado de Dios. Y así nacemos todos, porque traemos eso en cada uno de nuestro ser. Nacemos separados de Dios, nacemos en una condición de muerte espiritual, nacemos en enemistad, vamos a decirlo así, siendo enemigos de Dios. Porque hay una naturaleza en nosotros que nos hace cometer pecado y como pecamos entonces estamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Y eso lo dice la palabra. Fíjense, Romanos 5:12 dice: el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte y todos tendrán que morir, todos han pecado. Entonces la misma palabra nos hace entender que vamos a experimentar la muerte. En algún momento vamos a tener que transitar. Venimos de un proceso de muerte espiritual, gracias al Señor, nos ha reconciliado con Él por medio del nuevo nacimiento, pero estamos ahí expuestos a experimentar la muerte física, a tener que partir en algún momento de este lugar, separarnos de nuestra alma, partir de este sitio, si antes no viene Cristo. Ahora bien, veamos 3 tipos de muerte, porque es importante que estemos con claridad para ir avanzando en el punto central de la reflexión de hoy. En primer lugar, la muerte espiritual, acabamos de ver, significa una separación que existe entre Dios y el pecador, como consecuencia de su propio pecado, de su propia naturaleza pecaminosa. Es la condición entonces que tienen aquellas personas que aún no son salvos, que aún no han reconocido su condición de pecador y aún no han clamado a Cristo como Salvador. Entonces eso es una muerte espiritual. En muchos pasajes de la palabra está establecido esa muerte. Efesios 2:1, Efesios 2:5, Efesios 2:12, Efesios 4:18, por citar solamente una epístola. Pero después está la muerte segunda o la muerte eterna.
ya hablamos de la muerte espiritual. Todos anduvimos en algún momento muertos espiritualmente. Gracias al Señor ya salimos de esa condición. Pero entonces hay una muerte segunda o eterna. Y esto significa que es la que viven las personas que finalizan su estadía acá en este lugar, en este mundo, sin reconocer a Cristo. Entonces ellos han partido de este lugar muertos espiritualmente porque nunca tuvieron reconciliación con el Señor, aunque creyeron en Dios, aunque practicaron religión, aunque fueron buenas personas, pero nunca reconocieron su necesidad. ¿Por qué? Porque había una condición en ellos que no le permitía reconocer su condición de pecador, reconocer su miseria espiritual. Y eso les llevó entonces a vivir siempre de una forma, ¿verdad?, que veían a Dios bajo una perspectiva que no era la bíblica. Y partieron en esa condición. Otros definitivamente sí fueron descaradamente personas con comportamientos inmorales y nunca se reconciliaron con el Señor. Pero entonces estas personas que finalizaron su vida de esa manera, entonces experimentarán lo que se llama la segunda muerte o la muerte eterna, que más adelante posiblemente lo vamos a reflexionar. Y por último está la muerte física, es más sencilla, es cuando terminamos nuestra vida física y como consecuencia se separa nuestro cuerpo de nuestra alma. ¿Vamos bien hasta allí? Se separa nuestro cuerpo de nuestra alma. Llega el momento que nuestro cuerpo colapsa por cualquier situación repentina, ya veníamos con fallas en nuestro cuerpo, se va deteriorando, las consecuencias del pecado van haciendo su mella en nosotros, nuestros cuerpos se van deteriorando y llega un momento que partimos y esa muerte entonces es la separación del cuerpo con el alma. El cuerpo se separa del alma, el cuerpo entonces va a la tierra, se convierte en polvo. ¿Y el alma? ¿Qué pasa con el alma? El alma no muere. El alma no muere, el alma queda con vida. El alma debe ir a un lugar porque el alma no muere, no queda inerte, no queda sin ningún tipo de actividad. El alma queda allí. Y esa alma entonces debe ir a uno de dos lugares. De acuerdo a la decisión que se haya hecho, va a un lugar o va a otro lugar. Ahora bien, ¿qué es el alma? El alma es lo que recoge, lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras motivaciones. Eso que usted piensa, eso que usted siente, eso que usted le motiva, esa voluntad, eso conforma el alma. Y ella no muere. Ella al finalizar, ella sale del cuerpo y debe de ir a un lugar, debe de ir a un sitio. No queda por allí vagando como algunos dicen, no queda por allí en cualquier lugar, no va a un destino, tiene que ir a un lugar. Fíjense como dice este párrafo, aunque la muerte física es la separación del cuerpo que va al polvo, el alma de ninguna persona muere. El alma continúa viviendo aún después de la separación del cuerpo. Y mira lo que dice la Escritura, Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea de uno, sea del otro, va a un lugar. De unos van a un lugar y los de otros van a otro lugar, pero el alma no queda por allí. Así que toda persona que ha partido de este lugar, su alma ha ido a un sitio y allí está depositada en ese lugar y es lo que vamos a ir descifrando, conociendo en la medida que vayamos avanzando. Y el estado de todas las almas será de plena conciencia, que es otra cosa que tenemos que tener claro. Bien sea que el alma vaya a la presencia del Señor o bien sea que no vaya a la presencia del Señor, donde esté esa alma, tanto los pensamientos como las emociones y las motivaciones están conscientes. No está dormida como a veces nos dicen, no está inerte, no, está activa, está consciente, está atenta,
tiene el recuerdo, tiene todo allí presente. ¿Por qué? Porque es el alma y el alma está viva. Se ha separado del cuerpo, el cuerpo ha colapsado, pero el alma no muere, el alma queda con vida. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Vamos a ir un poquito allá, Lucas 16. Nos va a ayudar a aclarar un poco más este tema y les aseguro que al transitar esta porción vamos a entender con más claridad este asunto de este tiempo intermedio, de este lugar intermedio, de este estado intermedio como le hablan los teólogos. Fíjense, Lucas 16, 22. Hablan de dos personas, el rico y Lázaro. Lázaro, un mendigo que estaba a la puerta de la casa del rico. Y dice la palabra, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos. Estamos hablando del alma del rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estamos hablando del mendigo que estaba con Abraham. Entonces él, estamos hablando del rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vemos allí entonces algo importante, o vemos varias cosas importantes. En primer lugar, vemos conciencia. Estas almas tienen conciencia. Estas almas saben lo que están viviendo y saben por qué están en el lugar. Abraham le dice, ya tú experimentaste la vida y no tuviste cuidado de ello. Y bueno, ahora estás recibiendo las consecuencias de cómo viviste. Pero este hombre que vivió en padecimiento y siempre de alguna manera reconoció o descansó en que Dios le sostenía, ahora le ha tocado vivir el consuelo y tú estás viviendo el tormento. Y es importante entonces resaltar como tanto el rico como Lázaro entonces están conscientes, a pesar de que habían muerto, pero mantenían una conciencia. El rico sabía que estaba en un lugar de tormento y Lázaro sabía que estaba en el seno de Abraham. Es de notar también que el rico, con la conciencia, no solo sabía en qué lugar estaba, sino sabía que el otro estaba en un lugar de bendición. Él sabía que se estaba atormentando, pero veía al otro estar en un buen lugar. Y esto lo hizo a él reflexionar. Y él, me imagino que dijo, ya no hay más que hacer conmigo. Ya se me pasó el tiempo. Era mientras estaba vivo que yo podía haber tomado la decisión, que yo podía haber considerado a Dios, que yo había podido haber considerado mi salvación. Pero entonces le plantea lo siguiente y seguimos leyendo en 16:26. Fíjense cómo le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a estar en lugar de tormento. Tenía tanta conciencia esta alma en aquel lugar, que tenía su pensamiento ahora en los de su casa. Y le pide entonces a Abraham que haga algo sobrenatural para que sus hermanos no tengan el mismo destino que ellos estaban teniendo, que él estaba teniendo, sino para que sus hermanos entonces cambiaran su manera, cambiaran su decisión y pudiesen estar entonces junto a Abraham. Pero mira la respuesta que le da Abraham. Le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿A qué se refiere esto?
¿A qué? Exacto, ellos tienen la palabra. Ellos tienen el Pentateuco, Moisés, los primeros 5 libros, que es lo que tenían ellos en ese tiempo. Y tienen a los profetas mayores, menores y los salmos. Tienen la palabra. Ahí está, ellos tienen la respuesta. Ellos solamente crean en la palabra y ellos pueden cambiar su decisión. Pero entonces el rico le dice, no, pero envía a alguien que se les aparezca, un muerto, alguien que seguro eso les va a impactar y les va a hacer cambiar. Y entonces les contesta Abraham, no es suficiente, ya solamente con que tengan la palabra, eso es lo único que le puede hacer cambiar. Y de aquí yo puedo tomar un punto, un paréntesis. Hermano, a veces queremos compartir un mensaje que impacte o hacer algo sobrenatural. Queremos que las personas tengan una reacción y queremos presentar el mensaje del Señor de tal manera. Y aquí aprendemos que sencillamente y poderosamente tenemos que colocar la palabra, trazar la palabra. No hace falta que hagamos un espectáculo, que desarrollemos situaciones. Mira la manera como se presenta acá. No, ¿para qué vamos a hacer descender a un muerto? ¿Para qué vamos a hacer aparecer a alguien? Tienen la palabra, que lean la palabra, que conozcan la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Es la revelación de Dios, es la manifestación de Cristo por medio de la palabra, lo que nos va a llevar a nosotros a entender el llamado, el mensaje del Señor y a responder conforme tenemos que responder. Así que, amados hermanos, las almas no solo existirán eternamente, no solamente estarán en conciencia en el lugar donde estén, sino estarán en un lugar, van a estar en un sitio, o en un sitio con el Señor o en un sitio sin el Señor. Pero van a estar en un lugar, no van a quedar por allí, no van a ir a un purgatorio como nos han hecho pensar también, a un lugar de donde se puede sacar por medio de la oración o por medio de cualquier tipo de cosa que nosotros podamos hacer. No existe, no es bíblico. No va a un lugar donde van a desaparecer, o no van a un lugar donde van a estar dormidos. Van a un lugar donde van a estar conscientes y donde van a estar el resto de su tiempo. Y eso es algo que hay que tener bien, bien claro. Las almas de los justos estarán en un lugar de gozo, y las almas de los injustos, aunque hayan sido buenas personas, estarán en un lugar de tormento, de fuego. Eso es lo que nos dice la palabra. Como dice Apocalipsis 21:8, los incrédulos irán a un lugar de fuego. En cambio, los creyentes irán al cielo, y allí está establecido. No podemos nosotros darle matices a esto. Ahora bien, tampoco somos nosotros quienes juzgamos. Tampoco somos nosotros los que vamos a determinar dónde están las personas que han partido. No, es el Señor. Porque una persona, y podemos traer a colación a este hombre, a estos dos personas, estos dos hombres que fueron crucificados con Cristo. Uno no le reconoció, le fue indiferente, hasta se burló, pero el otro tuvo un espacio en su mente y reconoció que era Cristo, que era el Salvador, y le reconoció y se dirigió a él con ese reconocimiento. Y el mismo Señor le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. O sea, en ese último instante de vida, tuvo una decisión. Y eso es lo que nosotros no sabemos con cada persona. No somos quien para determinar. No somos quien para decidir o pensar que esto o aquel están o no están. Nos vamos a llevar grandes sorpresas. Nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque solamente el Señor sabe quiénes son los de Él.
¿Quiénes son los de Él? A lo mejor estaremos algunos acá creyendo y con seguridad de que vamos a una eternidad y no vamos a estar, porque no fuimos genuinos, porque no tuvimos un encuentro verdadero con el Señor, porque practicamos una religión, porque fuimos muy estudiosos, pero nunca permitimos una experiencia, un encuentro verdadero. Nunca permitimos un arrepentimiento, no lo experimentamos. Y a lo mejor no vamos a estar en la presencia del Señor, pero otros que pasaron luchando toda su vida, que pasaron en un constante subir y bajar, pueden estar en la presencia del Señor porque siempre fueron genuinos, siempre fueron transparentes, porque abrían sus corazones, porque clamaban al Señor, porque reconocían a Cristo como su Salvador, porque siempre les pedía y les suplicaba que les ayudara para continuar avanzando, porque se arrepentían, luchaban contra el pecado. No lo sabemos, hermano. No somos quien para determinar. Seríamos muy jactanciosos de pensar de una manera diferente. Pero otro aspecto es cuál es la solución entonces a este tema de la muerte o la separación eterna. Tenemos que tener claro, hermano, que todos, pero absolutamente todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, porque no hay uno solo que no ha pecado, solamente Cristo, el único hombre que no pecó perfecto, tenemos entonces como consecuencia una condenación eterna que es la muerte. No solo una muerte física que nos espera, sino principalmente una muerte espiritual y eterna, es decir, una condición de separación de Dios eternamente. Y la única manera para que esto no sea nuestro destino, la única forma, y para que no sea el destino de alguna persona, es que creamos y confiemos en Cristo, que creamos realmente en Cristo, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él murió en la cruz, que Él cargó con nuestros pecados, que Él siendo perfecto tomó nuestro lugar y entregó su vida y tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz, y que murió por nuestros pecados, que murió para cancelar nuestra condena, para sustituirnos, para redimirnos. Y después el Señor le ha resucitado, el Padre le ha resucitado por medio del poder del Espíritu Santo, aceptando el sacrificio por nosotros. Pero creer en eso, creer y reconocer que somos pecadores, y ese reconocimiento es un aborrecimiento de la vida que traíamos ante conocer a Cristo. Porque a veces somos muy prácticos, somos algo también distraídos en decir, no, yo soy salvo, pero vivo igual que como siempre he vivido. Ando en el mundo como siempre he andado. Vivo en las cosas del mundo como siempre las he vivido. Porque es mi trabajo, porque es esto, porque es lo otro. Hermano, tiene que haber una separación. Santidad. Santidad es separación. Santidad es zafarme de las cosas del mundo, aunque yo crea que eso lo necesito. Santidad es reconocer que eso no puede seguir siendo para mí. Y eso es lo que habla justamente la forma como yo puedo saber si me he separado del mundo. Es cuando comienzo a aborrecer, es cuando comienzo a cambiar, es cuando mi fe no la deposito en mis talentos, en mis capacidades, sino la deposito en la provisión de Dios, en la provisión de Cristo. Es cuando busco su reino, su justicia cada día, y Él añade de mí. Y antes me pude haber dedicado a estas cosas, pero ahora el Señor me ha llamado a su presencia y ya hasta esas cosas me las cambió. Y ahora me ha hecho un nuevo andar, una nueva profesión, un nuevo oficio, una nueva manera si es necesario. Pero es cambiar, hermano, es cambiar. No es creer de otra forma, es creer con una transformación. Cuando nosotros tenemos esto, entonces podemos ver que ya nuestras vidas pueden ir a un lugar seguro. Ahora bien, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo tuvo una experiencia. Y recuerde que acabamos de hablar del rico y de Lázaro, y acabamos de hablar de un lugar, del Hades, del Seol. El lugar donde iban tanto unos como los otros, pero había un abismo que los separaba, pero era un mismo lugar.
Pero ahora bien, Cristo muere, Cristo vence en la cruz, Cristo vence y derrota la muerte. Pero Cristo muere y Cristo entonces, como dice la palabra, desciende. Cristo desciende, en espíritu desciende y va al Hades, va al Seol, que es el lugar donde iban todas las almas de todos los que morían, y Cristo murió. Y Cristo va a este lugar, y va a este lugar, desciende allí a lo más profundo, pero desciende para proclamar el mensaje de victoria. Desciende para enseñarles a las almas que estaban allí lo que había acontecido, cómo había sido derrotado el enemigo, cómo había sido alcanzada la victoria en la cruz del Calvario. Fíjense como dice 1 Pedro 3, 18, 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo desciende entonces y predica, lleva el anuncio, lleva la predicación, la proclamación de la victoria obtenida en la cruz. No para que ellos se convirtieran. No hay forma de convertirse después que se parta de este lugar. No hay manera. Ahí nadie se convirtió. Ahí todo el mundo entendió lo que había acontecido. Ahí quedó plasmado, quedó predicado, quedó proclamada la victoria. Y Cristo entonces lo que hace en ese momento es que se vuelve otra vez, porque no lo puede retener la muerte, no lo puede retener el Seol, no lo puede retener el Hades, porque ha vencido y es levantado. Y entonces cuando es levantado se trae junto con él aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que habían creído en Dios, que habían creído por fe, y se los trae y entonces establece lo que es el paraíso. Establece ahora lo que es este lugar, ¿verdad? En el tercer cielo, como lo dice 2 Corintios 12, 2 y 4. Conozco a un hombre, dice Pablo, que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. Otra versión dice al tercer cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Vemos allí entonces cómo Pablo tuvo esta experiencia, el Señor se la reveló, le manifestó este nuevo lugar. Así que ya no es solamente este Seol o este Hades, sino ahora está el paraíso, el lugar que el Señor inauguró por medio de su muerte cuando fue y entonces trajo de allá aquellas almas de aquellos hombres y mujeres que creyeron en Él allí en el Antiguo Testamento. Así que desde la resurrección y la ascensión de Cristo, cada creyente va inmediatamente a Cristo, va a la presencia del Señor. Nosotros partimos tan pronto nuestro cuerpo se separa de nuestra alma o nuestra alma de nuestro cuerpo, va a la presencia del Señor. Y así lo dice la palabra, Filipenses 1, 21, 23. Pablo se debatía entre estar aquí o partir, estar aquí con un solo propósito. Y es el propósito que usted y yo tenemos que tener. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para vivir la buena vida? ¿Para ganar dinero? ¿Para ser un profesional? ¿Para qué estamos aquí? Pablo estaba claro, estoy aquí por ustedes, por la iglesia, porque necesito seguir predicando, dando a conocer a Cristo. Pero si no es eso, ¿para qué estoy aquí? Prefiero partir, lo cual es muchísimo mejor. Prefiero salir de este lugar, porque es mucho mejor estar en la presencia de Cristo. Y Pablo lo dice así, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Para qué estamos aquí, hermano? Ciertamente hay responsabilidades, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que honrar, hay que dar buen testimonio, hay que ser buen ciudadano, no hay que deber nada. Si trabajamos es porque tenemos que tener pago todos los impuestos, todos los servicios, todas las deudas, tener las cosas necesarias, dar testimonio, estar al día con todo, porque eso es ser un cristiano. Pero para eso nada más no puede ser. Si estamos aquí es porque estamos para cumplir el propósito de Dios. Y Pablo estaba claro. Si no era para eso, entonces
Pablo decía, mejor es estar ya con el Señor, ya en la presencia de Cristo. Pero según de Timoteo también me habla, según de Corintios, fíjense lo que dice según de Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Ausentes aquí. Cuando un cuerpo está aquí, está ausente aquí. Ya no le tenemos aquí, pero está presente con el Señor. Está en la presencia del Señor. Hechos 7, 55 y 56 dice, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo cuando Esteban estaba siendo apedreado. Fíjense cómo dice la palabra, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Pero mire esto además, y al lado derecho de Dios estaba Jesús. Esteban pudo presenciar eso. Y a Jesús, la versión Reina Valera no lo resalta, pero otras versiones dice, estaba en pie. O sea, Jesús se levantó ante Esteban. Y en pocas palabras le estaba haciendo la recepción a Esteban. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Hermano, esto es lo que nos espera a los que creemos, a los que tenemos la convicción, a los que el Espíritu Santo da testimonio de que nosotros hemos creído, somos del Espíritu. Y tenemos que tener esa certeza, tenemos que tener esta seguridad, tenemos que tener esta convicción y tenemos que anhelar de alguna manera que cuando se nos llegue el momento de partir, porque ya se nos terminó la agenda de Dios en este lugar, entonces vamos a ir a un lugar mejor. Vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a un encuentro con el Señor. Y eso es lo que nos tiene que animar, motivar. ¿Qué de las almas que ya no están, que han partido, están en gozo? Están en la presencia del Señor, están aguardando la resurrección de sus cuerpos para que puedan entonces ser vestidos y puedan estar eternamente con sus cuerpos glorificados con el Señor donde ya están. Y después nosotros los que hemos quedado seremos levantados en el arrebatamiento. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, seremos transformados. Y este cuerpo corruptible, este cuerpo pecaminoso será cambiado en un cuerpo glorificado. Y estaremos eternamente con el Señor. Estaremos junto al Señor. Eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que tener esa convicción. Para nosotros la muerte no puede ser algo detestable, algo que vivamos de alguna manera huyendo o no aceptando. Si ya se nos llega el tiempo, es el regalo, es la bendición, es la oportunidad. Es la oportunidad de que al fin pueda yo salir de este cuerpo pecaminoso, de esta condición de carne, de esta naturaleza que me inclina a lo malo, para estar entonces en la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que entender y saber que vamos a estar aún mejor, aún mejor. En conclusión, debemos remarcar que desde el momento en que el creyente se separa del cuerpo, va a esperar la resurrección para recibir un cuerpo glorificado, pero ya está en la presencia del Señor, ya está dentro con el Señor. Pablo dijo en 2 de Corintios 5:8 que él deseaba estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Y a los filipenses le escribe, deseo de partir y estar con Cristo. Y ahí está en la presencia, pero debemos darnos cuenta que aún los creyentes que ya están en gozo en la presencia del Señor, desde el mismo momento que parten, ya están allí. No es otro lugar, no están por allí en otro lugar, están allí. Y los que han partido, lamentablemente sin reconocer su condición y creer en Cristo como Salvador, también están depositados en un lugar. No andan por allí. No, es que yo escucho, yo es que siento, no, es que es mi mamá que me protege, es mi abuela. Hermano, eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Esos son demonios, demonios que engañan, que usurpan, que hacen confundir, porque se aprovechan de las emociones, del dolor, del sufrimiento, de la ausencia. No, pero es que yo la siento, no, pero es que yo, que no sé qué. No, hermano, eso no es bíblico, no es verdad. Es engaño, es manipulación, es mentira.
Tenemos que tener claro eso. Cierro con esto, 2 Corintios 5, 2, 3. Fíjense cómo dice Pablo, y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo se refería a que ya el alma estaba allá, pero faltaba el cuerpo que aún no había sido resucitado, el cual va a ser resucitado en el momento de la segunda venida, en el momento del arrebatamiento. Y en ese momento que los cuerpos son levantados y son colocados entonces en cada una de estas almas, siente el que es revestido, pero ahora con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorificado. Y ya no estará en desnudez, que él se refería, el espíritu, el alma sin el cuerpo. Hermano, esto ha de venir, pero no podemos quedar completamente satisfechos y tranquilos, gozosos y esperanzados. No podemos quedar con esta tranquilidad. No podemos quedar con el gozo de que si parto en un rato, parto mañana, tengo el gozo de que me voy a encontrar con el Señor. No me puedo quedar con ese gozo solamente. ¿Por qué? Porque hay almas que aún no conocen a Cristo y que usted y yo sabemos cuál es el destino, que usted y yo sabemos a dónde van a ir. Van a ir a un sufrimiento, van a ir a un tormento, van a ir a un crujir de dientes, van a ir a un sufrimiento eterno, van a ir a una muerte eterna, una separación eterna. Y no podemos estar tranquilos mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos con Cristo, mientras tengamos el Espíritu Santo. Yo no puedo distraerme de estas cosas. El trabajo no me puede absorber de tal manera que yo esté descuidado de los que aún no han creído. Yo tengo que hacer algo, tengo que hablarles, tengo que motivarles, tengo que darles testimonio, tengo que presentarles a Cristo. Porque lo que menos esperamos, teniendo a Cristo en nosotros, el amor de Dios en nosotros, es que ellos se pierdan, es que ellos no tengan la oportunidad. No, es que el Señor los va a convencer. No, hermano, hagamos el trabajo. El Señor sí los va a convencer, pero hagamos el trabajo. No nos crucemos de brazos, no nos enmarquemos en unos conceptos que después nos puede salir costoso espiritualmente. Hagamos el trabajo, no nos cuesta predicar, no nos cuesta hablar, no nos cuesta abrir la boca, dar testimonio, manifestar el amor, pero que conozcan de Cristo, que todas las personas que nos rodean día tras día sepan primero que soy un creyente. ¿Y sabes que yo soy cristiano? No, ni me lo imaginaba. Ay, qué pena. Claro que soy cristiano, soy un creyente, voy a la iglesia, creo en Cristo. Y comenzar a hablarles, comenzar a compartir, comenzar a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro trabajo. Tenemos asegurado, garantizado, porque el Espíritu Santo nos ha sellado, porque es las arras, la garantía de nuestra salvación. Pero no podemos quedarnos tranquilos, hermanos, mientras sepamos que en nuestro entorno hay gente que aún no conoce de Cristo. Hay gente que aún no ha escuchado del Evangelio. Hay gente confundida, gente que no quiere saber de Cristo por el testimonio nuestro, porque nos han visto vivir, porque nos han visto actuar, porque nos han visto hablar. Y somos tan iguales a ellos que dirán, no hay nada diferente en ti, no hay nada que me atraiga. Yo prefiero quedarme así. Disfruto los fines de semana y disfruto mi vida. No tienes algo diferente que me pueda convencer o ofrecer. Pero necesitamos entender esto, hermano, y necesitamos vivir para lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es clara, Señor, nos habla de una manera puntual, porque nosotros mismos somos consecuencia de ella, Señor. Porque hoy estamos disfrutando de una fe en ti, pero cuando anduvimos en el mundo, Señor, alguien nos habló, otros oraron por nosotros, y tú escuchaste la oración.
y obraste de una manera especial. Usaste a alguien para que nos hablara. Tu Espíritu Santo generó un convencimiento por medio del testimonio de ese creyente. Y ese testimonio, porque el Espíritu Santo obraba en esa vida, nos convenció. Tú nos convenciste por medio de esa persona, por medio de que testificó de ti, Señor. Y pudimos ser convencidos de nuestra condición de pecador, del juicio y de la justicia. Y te damos gracias, Señor, porque estas personas fueron valientes, Señor. Tuvieron denuedo, como Pablo lo dice en su palabra, porque se atrevieron a predicar el Evangelio. Y a lo mejor no tenían la teología, la profundidad, pero tuvieron la valentía y el testimonio y fueron de impacto, Señor, porque tú los usaste, porque tú les respaldaste, Señor. Y aunque pudieron haber sido del vulgo, como dices en tu palabra, el poder que se manifestaba en ellos era extraordinario, Señor. Y cuando nos hablaron, Señor, entendimos el mensaje, el llamado, y pudimos en ese momento reconocer nuestra condición, porque la cruz se hizo evidente, porque quedó expuesto, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, y pudimos reconocerte, pudimos experimentar, Señor, esta confesión, este arrepentimiento. Y entraste a nosotros, Señor, y nos diste el nuevo nacimiento por tu gracia, por tu misericordia. Y tu Espíritu Santo se posó en nosotros, mora en nosotros. Y ahora vive, Señor, y quiere manifestarse. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos para que tu Espíritu Santo se manifieste. Y no pocos, sino muchos conozcan de ti, Señor. El tiempo está finalizando. Y hay tantas personas, Señor, que aún no te conocen, cercanas a nosotros. Y nosotros estamos ocupados, Señor, no tenemos tiempo. El trabajo que nos diste nos tiene muy ocupados, Señor. La empresa que nos diste nos tiene muy ocupados, Señor. El ministerio que me entregaste me tiene muy ocupado, Señor. Los estudios que estoy haciendo me tienen muy ocupado, Señor. Perdón, Señor. Perdón te pedimos, Señor. Porque necesitamos, Señor, tener esa misericordia tuya, Señor. Y que ese fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, Señor. Para que otros puedan saber de ti, Señor. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y haznos sensibles. Y dispón nuestras vidas para ti, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Te lo hemos pedido, hemos orado, Señor. Te hemos pedido perdón. Y tenemos fe, Señor, en que vas a obrar un entendimiento en nosotros, un cambio en nosotros, para nosotros ser obedientes y avanzar en lo que nos llama, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.